Aquí vamos a hacer un dibujo. Bien, acá tenemos el diafragma. Ustedes saben de que la arteria aorta abdominal, una vez que llega al diafragma, se introduce por un espacio que se forma muy cerca a la columna lumbar, ¿no? Entonces ahí existe un hiato aórtico por donde atraviesa la arteria aorta, en este caso torácica al inicio, y después, una vez que atraviesa el diafragma, se la denomina aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal se dirige por delante de la columna lumbar, llega a la altura aproximadamente entre L2 y L3, o a veces un poquito más abajo, y se divide en dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? ¿Me están escuchando, jóvenes? Las ilíacas comunes, doctor. Eso, las ilíacas primitivas, que son sus dos ramas terminales. ¿Sí? Ahora, esta arteria, una vez que ingresa al abdomen, se divide en dos tipos de ramas, ¿no? Se los clasifica en dos, se los agrupa mejor en dos tipos de ramas. Unas son ramas parietales, es decir, ramas que van hacia la pared del abdomen, ramas parietales, y otras son ramas viscerales, ramas que van hacia las vísceras, ¿sí? Viscerales. ¿Cuáles son las ramas parietales? ¿Cuáles serán? Una de ellas es esta arteria que se dirige hacia la cara inferior del diafragma. Es la arteria, ¿qué se La llama? frénica inferior. Eso, la arteria diafragmática o frénica inferior. Esa es una arteria que vasculariza la cara inferior del diafragma. ¿Sí? Es una de las primeras ramas parietales. Después, ¿cuáles son? Acá tenemos las ramas llamadas lumbares, las arterias lumbares. Son arterias muy parecidas en su distribución y en su división con las ramas intercostales que hemos hablado a nivel de la aorta torácica. Estas arterias lumbares se dirigen en medio de los músculos que están hacia la parte posterior del abdomen, ¿no? Entonces, estas arterias son cinco, ¿no? La primera nace por debajo de la L1, ¿no? Y así sucesivamente van naciendo estas arterias. No se olviden de que por debajo de la duodécima torácica encontramos a la duodécima intercostal, ¿no? Estas nacen por debajo de la L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces, estas arterias se introducen en medio de los músculos posteriores de la pared posterior del abdomen y se distribuyen, ¿no? En una rama dorsal, espinal, y otra rama anterior. Esta rama anterior es la que se dirige hacia los músculos anchos del abdomen, ¿no? Y llega a anastomosarse inclusive a nivel de la parte anterior o a nivel del músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Entonces, una distribución muy parecida a la de las arterias intercostales, ¿no? Estas son las arterias lumbares. ¿Qué otras arterias más son las parietales? Tenemos acá una que es bastante delgada, que es la rama sacra media. Esta arteria es bastante delgadita, se dirige hacia la parte anterior del sacro, ¿no? Y desde la parte anterior del sacro nacen ramitas que van hacia los orificios sacros anteriores y se distribuyen por estos orificios, ¿no?
Vascularizan todas estas estructuras, el sacro, el músculo piramidal, existen ahí nervios, también va parte de a la parte posterior del recto, pero es mínima esta vascularización, pero se le encuentra por delante del sacro, ¿no? En dirección al coxis. Es una arteria delgada, en el ser humano rudimentaria. Esta arteria está muy bien desarrollada en los animales que tienen cola, ¿no? En la arteria caudal, en todo caso. Esas son las arterias parietales, ¿sí? Ramas parietales. Ahora, ¿cuáles son las ramas viscerales? ¿Cuáles serán las ramas viscerales? A ver, Doctor, ¿no sería el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior? esas son. Evidentemente, esas son las arterias viscerales. Vamos a ir enumerando. Acá tenemos el diafragma nuevamente y vamos a ir mencionando. Les he borrado las arterias parietales. Vamos a ver las viscerales. Estamos haciendo un resumen de la aorta abdominal porque estas arterias ya las hemos ido mencionando a medida que hemos ido describiendo. Tenemos acá una primera rama que se llama tronco celíaco. Es una rama que se dirige ligeramente hacia la izquierda. Es una ramita de unos 2 centímetros aproximadamente. Es un tronco, por eso se llama tronco celíaco, llamado también trípode de Haller, porque de acá nacen 3 arterias. ¿Cuáles son las ramas que nacen de este tronco celíaco? La gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica, creo también. Muy bien. Acá tenemos la gástrica izquierda, la coronaria estomáquica también se llama. Tenemos la hepática común que va hacia el hígado, ahí, y la arteria esplénica que va hacia el vaso, por encima del páncreas. ¿Sí? Por encima del páncreas. Esa es una primera rama. Luego del tronco celíaco nace otra. Ahí está. Es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior se introduce en el mesenterio y se distribuye por el intestino delgado y la mitad derecha del colon, ¿no? Que comprende el ciego, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso, ¿no? Entonces acá tenemos la mesentérica superior. ¿Qué otra rama más tenemos? Más abajo tenemos otra arteria que es la mesentérica inferior, ¿sí? Esta arteria mesentérica inferior se introduce en el mesosigmoides, ¿no? Entonces de ahí se distribuye por la mitad izquierda del colon, que comprende la mitad izquierda del colon transverso, el ángulo o la flexura cólica izquierda o el ángulo esplénico, colon descendente y sigma, ¿no? Esta arteria mesentérica inferior también vasculariza el tercio superior del recto, ¿no? Entonces ahí tenemos la arteria mesentérica inferior. Ya lo hemos descrito esta arteria cuando estábamos hablando del colon. ¿Qué otra arteria más nace? ¿Qué otra arteria más tenemos acá en la aorta abdominal? Visceral. Las renales, doctor. Eso, las arterias renales. Acá tenemos, vamos a dibujar un poquito más aquí abajo, para que se vea. Porque en realidad, vamos a borrar. Esta arteria está mucho más arriba. Acá tenemos las arterias renales. La arteria renal va hacia el riñón. ¿Sí? Va hacia el riñón. Entonces, estas dos son dos arterias voluminosas
de dirección horizontal, la derecha es más larga que la izquierda, ¿no? Por la presencia de la vena cava inferior en este sector. Entonces ahí tenemos la vena, la arteria renal. Muy bien. ¿Qué otra arteria más? Visceral. Doctor, ¿podrían ser las testiculares y ováricas? Exactamente. Tenemos las testiculares en el varón y las ováricas en la mujer. Esta arteria es bastante larga en el varón. Es una arteria que nace acá y se dirige hacia la pelvis, ¿no? Hacia ahí y se introduce en el conducto inguinal y llega de esa manera al testículo. Tenemos las arterias testiculares. En la mujer es más pequeña esta arteria y solamente llega a la pelvis, ¿no? Vascularizando el ovario. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Falta una arteria. Doctor, la suprarrenal media. Eso, la suprarrenal. Por encima del riñón, acá por encima del riñón tenemos la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal es parte del sistema endocrino. Esta arteria, esta glándula tiene tres arterias que la vascularizan. La suprarrenal superior, media e inferior, ¿no? La media nace directamente de la aorta abdominal. Es una arteria pequeñita que se distribuye por esta glándula, ¿no? La superior, suprarrenal, viene de la diafragmática inferior y la inferior, suprarrenal, de la renal directamente. Pero la arteria suprarrenal media nace directamente de la aorta abdominal. ¿Sí? Fíjense, todas estas ramas vascularizan los órganos abdominales, tanto los intra como los retroperitoneales. ¿Sí? Como en este caso, el riñón, las glándulas suprarrenales, en fin, ¿no? Ahora bien, paralelo a la aorta abdominal, tenemos una vena que está a su lado derecho. Esta vena se la llama vena cava inferior. Y esta vena se forma de igual manera por la unión de las venas ilíacas primitivas y se dirige hacia arriba, ¿no? Aproximadamente a nivel de la L3 se origina un poquito más abajo, ¿no? Y se extiende hacia arriba, ¿no? Paralelo a la aorta abdominal, ¿no? Llega hasta el diafragma, atraviesa el diafragma y desemboca directamente en el atrio derecho, ¿no? En la cara inferior del atrio derecho, ¿no? Es una vena que recoge, fíjense, toda la sangre venosa de la pelvis y del miembro inferior. Y también recoge la sangre venosa de estas arterias que hemos mencionado. Unas directamente y otras a través de unas venas que nacen en el hígado, que son las venas hepáticas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la vena renal que va directamente, tenemos las venas testiculares, las ováricas que van directamente, pero existe una vena que se forma antes de ingresar al hígado, es la vena porta hepática. ¿Sí? La vena porta. Esta vena porta recoge toda la sangre venosa desde el tercio inferior del esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, ilium, páncreas, la mitad derecha del colon, la mitad izquierda del colon, hasta el tercio superior del recto.
¿Sí? Entonces, fíjense, todas estas son venas que se forman, ¿no? Y drenan al hígado, directamente al hígado. Y posteriormente, a través de las venas hepáticas, drenan la sangre venosa a la vena cava inferior. Ese es el gran sistema venoso que tenemos alrededor de la vena cava inferior. ¿Sí? Es el sistema de la vena cava inferior, justamente. Ahora, vamos a borrar todas estas y vamos a dibujar aquí vamos a dibujar en morado, al hígado. A este hígado. ¿Sí? Acá en el hígado, en el ilio, se forma una vena y está por detrás de la cabeza del páncreas. Es la vena porta. Esta vena porta recibe a la gástrica izquierda, esta gástrica izquierda a veces recibe a la gástrica derecha, recibe a la vena mesentérica superior, a veces también llega directamente a la vena mesentérica inferior y finalmente recibe a la vena esplénica, que viene desde el vaso. Entonces, esta vena es muy importante porque recoge la sangre venosa, como ya les he mencionado, desde el estómago hasta, o desde el esófago mejor, hasta el tercio superior del recto. Y esta vena, la vena porta hepática, una vez que llega al ilio hepático, se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda. Y de esa manera se introduce en el hígado, ¿no? A través del ilio y se va dividiendo en múltiples ramas. Muy parecida a la división de la arteria hepática. Aquí igual, de igual manera, y se van dividiendo en los diferentes lobulillos que tiene el hígado. Entonces, toda esta sangre venosa que es drenada desde el esófago hasta el tercio superior del recto, llega al hígado. Una vez que llega esta sangre al hígado, todo lo que se absorbe a nivel de estos órganos se metaboliza en el hígado. Y luego esa sangre es drenada a través de unas venas que la encontramos acá, en la parte posterior, del hígado, que son las venas hepáticas. Son tres. Y este drenaje va directamente, aquí está la vena cava inferior. Ahí está la vena cava inferior. Directamente drena ahí y de esa manera, a través de la vena cava inferior, llega al corazón, ¿no? A la aurícula derecha. Entonces, esta vena, la vena porta hepática, es fundamental, ¿no? Y es por eso de que a veces el hígado tiene algunas patologías, como hígado graso, la cirrosis, que hacen de que el drenaje venoso a través del hígado tenga dificultades, ¿no? Y la presión de esta vena, la presión de la vena porta hepática empiece a aumentar, ¿no? Porque la presión de la vena porta hepática es casi cero, no es nula. Y cuando existe una obstrucción a nivel del hígado, ya sea por un tumor, hígado graso, cirrosis o un quiste importante acá en el hígado u otras patologías, la presión de la vena porta hepática empieza a aumentar. Y esto dificulta el drenaje venoso hacia esta glándula. Y es así de que si aumenta la presión de la vena porta, esta sangre
esta sangre tiene dificultad de vaciarse o drenar al hígado y por eso utiliza unas venas afluentes o alternativas para poder drenar su sangre. ¿Sí? Eso les voy a mostrar en unas imágenes en este momento. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿De dónde nacen las venas lumbares ascendentes? ¿Perdón? La derecha y la izquierda. ¿De dónde nacen las venas lumbares ascendentes, la derecha y la izquierda? Sí, las venas lumbares, derecha e izquierda, nacen como drenaje de las venas lumbares, porque me recuerda de que tenemos arterias. Tenemos arterias lumbares, ¿no? Y también están acompañadas de las venas lumbares. Entonces, estas venas lumbares se anastomosan por delante de la columna lumbar y se dirigen hacia arriba, ¿no? Y ahí se continúan como venácigos, hemiácigos, recogiendo el drenaje venoso de las arterias intercostales, pero es ya a nivel del tórax, ¿no? ¿Algo más? No, doctor, eso era todo, gracias. Bien, voy a mostrarles unas imágenes respecto